2:15 de la tarde, 3:15, perdón. No, 2:15. ¿En qué reloj estoy viviendo? 3:15 de la tarde de esta siesta linda, 22:02. Se viene la primavera, señor. Mirá, está para jugarlo a ese, 22:02 a esta 22:02. hora, Capicúa. Está lindo porque el solcito ya está haciendo que Sí. suba un poco Nada la que ver con el temperatura. día de ayer, por no, favor. qué día a día así como Por desapacible. Dios. No, fue Viento, lluvia. Che, Hernancito, en la Cámara de Diputados, a esta hora, tenemos alguna imagen para ver, se debate allí en el Congreso un proyecto de ley para rechazar el veto del presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Exactamente, está hablando el diputado Daniel Arroyo ahora a esta hora, de Unión por la Patria. Es una sesión especial, que está ahí jugándose muchísimo lo que tiene que ver la campaña electoral, las fuerzas políticas. Y un tema que ¿Y el veto, ha o no? ganado, por suerte, agenda, que es la emergencia en discapacidad, una situación que vienen padeciendo, por supuesto, aquellos que trabajan, prestadores, pero sobre todo las familias y aquellas personas que necesitan justamente de esta atención, ¿no? Bueno, el debate está instalado en Buenos Aires, vamos a estar siguiéndolo porque en principio se va a votar si se rechaza o no ese veto. Si el veto se mantiene, o sea, se conserva lo que dijo Milei en diputados, se termina todo ahí. Sí. Si el veto es rechazado, va a senadores y ahí tendremos en esa segunda instancia. Si se confirma y se rechaza el veto ya en la segunda cámara, la ley queda, como quien dice, aprobada. ¿Y la van a ejecutar la ley? Si... Bueno, es un tema pregunta, interesante, ¿no? porque me parece que pone la cuestión de la discapacidad en agenda de nuevo, otra vez, muy necesario. Y para hablar de eso y otros temas estamos con Lucía Berretona y Giana Mastro Linardo. Bienvenidas, Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, en el caso de Lucía, sos becaria doctoral del CONICET, licenciada en Trabajo Social, activista de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, ¿verdad? Así es, así es. Venimos un poco con Giana de justamente de la movilización que se hizo en Plaza. Estuvieron ahí ahora al mediodía en la plaza. Estuvimos en la plaza. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy convocada la plaza, muchos y muchas trabajadoras del campo de la discapacidad, muchas instituciones, organizaciones de Córdoba, pero también decimos siempre las protagonistas y los protagonistas, las propias personas con discapacidad, que era lo más importante y lo más importante de ver. Así es. Giana, bueno, contame un poquito, ya vamos a entrar a otro tema, porque tenemos un tema lindo también, los dos temas son buenos, son fuertes, pero quiero preguntarte a vos, Giana, que me digas un poco el espíritu que se está viviendo en estos tiempos a partir de esta situación de la discapacidad, y en el caso tuyo, ¿cómo te afecta? Bueno, la verdad que están siendo tiempos muy críticos, muy crueles para el colectivo de las personas con discapacidad. Yo siempre recalco que me encuentro en una situación privilegiada en relación a la realidad de la mayoría de las personas con discapacidad, pero sin embargo, día tras día me levanto y nos levantamos las personas con discapacidad con el miedo de perder nuevamente otro derecho. Sin embargo, como decías al principio, me parece importante destacar que frente a un momento de tanta crueldad, también nos estamos uniendo y estamos resistiendo. Creo que lo que sucedió hoy en la Plaza San Martín fue un ejemplo muy valioso de eso, de nuestra resistencia, de poder hacernos presentes, de aunar nuestras luchas y bueno, como decía Lu, de que las voces de las personas con discapacidad puedan estar ahí y ser escuchadas. Bueno, vamos a esperar lo que pase entonces en el Congreso, me imagino expectativa con eso, a ver si es rechazado. Uno está viendo, yo le decía, lo decía en la apertura, que empieza a estar en agenda. ¿Ustedes se sienten ahora por ahí que el reclamo empieza a prender, como se dice habitualmente, que en un momento como que estaba invisibilizada la cosa? Sí. Yo celebro por un lado eso, celebro que de algún modo sea algo que esté presente en nuestras sociedades en este momento. El reclamo de las personas con discapacidad en relación al cumplimiento de nuestros derechos es histórico y eso también es importante decirlo, pero sí me parece muy significativo que en este momento muchas personas estén empapando de la realidad de las personas con discapacidad de nuestro país. Y sobre todo el lugar que nos toca también a los mal llamados para mí expertos Ajá. en el campo de la discapacidad en estas luchas, ¿no?
Yo siempre, bueno, lo conversamos con Giana, somos amigas, compañeras de militancia también. ¿Qué lugar nos toca a las personas sin discapacidad en estas luchas? Creo que es una gran pregunta porque se nos ha de alguna manera dado ese lugar de expertise y esa voz privilegiada muchas veces para hablar por las personas con discapacidad, y eso implica muchas violencias y exclusiones. Por eso también cuando nos invitaron decidimos venir juntas, porque ese es el lugar al que creemos que tenemos que apuntar como colectivos, como organizaciones, pero también desde otros sectores como la academia, que es el que vengo yo también. ¿Qué piensan qué mecanismos tiene este gobierno para pensar que no es adecuado darle recursos a las personas con discapacidad, estos proyectos, estos programas que les ayudan a poder llevar su vida adelante, a cumplir sus objetivos? Ya se ha dicho de 1000 formas, ¿no? Y sin embargo se continúa con esta idea de un recorte que es impiadoso. Sí, cruel, como mínimo, ¿no? Es cruel. Bueno, de hecho, el discurso que una y otra vez se intenta perpetuar, ¿no? Es la idea de que, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad afecta el equilibrio fiscal. Sin embargo, esto no es así, pero más allá de eso, a mí siempre me parece importante recalcar, ¿no? Parece importante recalcar que el equilibrio fiscal no puede ser lo importante cuando estamos hablando de derechos humanos, de personas que necesitan de un Estado presente para poder desarrollarse en su vida cotidiana. ¿Qué tipo de sociedades estamos construyendo si no tenemos derechos humanos garantizados para poder desarrollarnos? Algo que creo que es fundamental es también poder pensar que los derechos de las personas con discapacidad no solo son para las personas con discapacidad, son derechos de todos, de todes. Entonces, en ese sentido creo que es algo que estamos impulsando mucho desde el movimiento de personas con discapacidad, que frente al discurso de que la ley de emergencia en discapacidad afecta el equilibrio fiscal, poder decir: somos ciudadanos y ciudadanas con derechos. Lucía, para que también lo entienda la gente que nos está viendo, Sí. esta ley que habla de la emergencia en discapacidad, ¿qué dispone que pase en relación a la población y a los prestadores? Y básicamente nos viene a hablar de dos cuestiones, digamos, por un lado las pensiones, digamos, que estuvieron siendo auditadas, recortadas, un gran ajuste en ese sentido, viene a de alguna manera recomponer eso a querer recomponer eso mínimo, digamos, que teníamos. Y por otro lado, las prestaciones, digamos. El colectivo de personas con discapacidad históricamente ha sido excluido del trabajo formal, del trabajo en general, y el acceso a la pensión es un derecho, digamos, y eso se encuentra de alguna manera en tensión con que sea una pensión por invalidez laboral. Nosotros decimos no, debe ser un derecho para todas las personas con discapacidad, porque es más caro vivir con discapacidad. Es muchísimo más caro. Ese es otro eje. Yo he escuchado a algunos funcionarios del gobierno, gente que plantea hasta una cuestión de privilegios, ¿no?, de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el tema del peaje, que dijo alguno en algún momento. Como que quieren instalar eso, ¿no?, que tienen privilegios las personas que reciben, por ejemplo, porque quieren borrar la idea de desigualdades. Me parece que ese es el punto, ¿no? Es algo concreto, no es solamente apuntado al colectivo de personas con discapacidad. Se está queriendo borrar de que existen desigualdades estructurales, que no todas las personas en Córdoba y en el país podemos vivir de la misma manera, podemos ser felices de la misma manera, podemos tener derechos de la misma manera, todo tipo de derechos. Entonces que me parece que eso, borrando la idea de desigualdad, instalándola de privilegio, es una forma de lograrlo, digamos. Bueno, pero además de este tema, que está buenísimo que estén hoy por esto que está pasando también en el Congreso y lo que estuvimos haciendo en el noticiero, en la convocatoria del mediodía, hay un tema también que nos convocó y por eso también les invitamos, que tiene que ver con lo que empezamos a ver en la serie División Palermo. ¿La han visto? Sí, claro. sí. ¿Qué te pareció? A mí en lo particular me encantó, la disfruté mucho. También tengo la suerte de conocer tengo una amiga, digamos, que estuvo en el proceso del armado del guión de la serie. Pero sobre todo lo que más me gustó y que conversaba con Lu hace un ratito tiene que ver con el impacto social que tuvo la serie.
Me pareció muy maravilloso que de repente se pudieran abrir otras posibilidades de lo que se entiende por discapacidad. Se construyeron narrativas diferentes a los que históricamente en el cine, en las series de televisión nos han contado sobre discapacidad, desde el humor, desde un lugar mucho más próximo, mucho más cercano, y eso me pareció fantástico. Yo lo que veía en la serie que sale del rol, como decís vos por ahí, del estereotipo de la persona discapacitada como un ser sufriente todo el tiempo, ¿no? Eso que decís vos, en ciencias sociales lo teorizamos como la tragedia personal o la desviación social. Ajá. En lugar de la persona con discapacidad o de la discapacidad, de la construcción social y política de la discapacidad, como una tragedia personal, como una desviación social que de alguna manera hay que ajustar, hablando en los términos de esta época, Y ¿no? acá son total protagonistas de escenas desopilantes, bueno, todo muy llamativo, cómo se resuelven las cosas, cómo interactúan, cómo se ríen de sí mismos, cómo se ríen de uno del otro, pero El humor es todo un tema. tomando Eso el que humor ahí dice ella. bien capitalizado. Porque hacen chistes todo el tiempo sobre las discapacidades, ¿no? Y quizás en un momento uno habrá dicho, che, esto no es correcto políticamente, mirá, se están riendo alguien que tiene una silla de rueda, pero es la misma protagonista. Te pregunto en el caso tuyo, ¿te molesta ese humor, esos chistes? ¿O por ahí nos molesta más a nosotros que somos un poco más, o tenemos esa cosa del prejuicio? En lo particular yo creo que les molesta más a ustedes que a mí. Ajá, me parece que está buena esa respuesta. Pero porque históricamente, o por lo menos yo en mi construcción personal, el humor es una estrategia que usamos las personas con discapacidad para poder corrernos del lugar que permanentemente se nos pone en la sociedad, de este lugar, de la tragedia personal o del lugar de lo frágil también. Entonces es una estrategia a la cual, por ejemplo, yo ya estaba habituada. Para mí, División Palermo no fue novedosa en esa manera de usar el humor, porque es algo que yo ya hacía. Sí fue novedosa en el lugar que ocupó en lo social esa manera de... ¿Y de quién se ríe la serie? Sí. ¿Y Me de parece quién es se la ríe pregunta, ¿no? la serie, cierto? Porque creo que hace una inversión, logra hacer una inversión en vez de poner en un lugar histórico, un lugar social histórico de burla a las personas con discapacidad, logra dar vuelta ese lugar para decir, bueno, nos vamos a reír un poco de quienes queremos incluir, de esta idea de que el fondo tiene que ver con el capacitismo, decimos nosotros, ¿no? Y otro tema que toca ahí la serie es la cuestión del sexo, ¿no? Y que también suele ser un poco tabú, por lo menos lo digo, teniendo en cuenta la mirada que tenemos nosotros, ¿no? En el caso de ustedes que trabajan habitualmente, y bueno, en el caso tuyo, ¿sentís que también la cuestión del sexo y la discapacidad es un tema como el que parece que está invisibilizado, como que no se habla, o como que no fuera un lugar posible que pueda habitar una persona que tenga discapacidad? Sí, históricamente eso es así. Creo que de todas maneras cada vez está ganando más terreno en ese cruce entre discapacidad y sexualidad. Esta serie hace una apuesta muy fuerte por poder erotizar la discapacidad, ¿no? Por poder constituirla como algo deseable. Y es un poco alejarse de esos lugares históricamente, esos estereotipos históricamente asignados a las personas como discapacidad, de que no son personas que desean ni que son deseadas, ¿no? De alguna manera eso responde a esa erotización que dice Gianna, y también para correr ese lugar de la infantilización, la dependencia, la patologización, que son lugares deserotizados también, claro, incluso, ¿no? Nos hace muchas preguntas la serie sobre esos lugares construidos históricamente, pero también, ¿qué pasa cuando irrumpe la sexualidad? Acá irrumpe, la serie posibilita que esta conversación irrumpa en esta mesa, en la mesa de las casas, en la mesa de las familias y de las personas con discapacidad también, ¿no? Porque si no, siempre la sexualidad de las personas con discapacidad está al último. Al último, dice esto lo dice una referente nuestra en el campo, que es Silvina Peirano, siempre está al último de cualquier demanda, de los colectivos que nos organizamos en torno a nuestros derechos, siempre al último de los estudios académicos en relación al campo de la discapacidad, siempre al último. Y en realidad, bueno, ¿qué pasa cuando erotizamos las luchas, cuando erotizamos de alguna manera otro tipo de demandas, la accesibilidad, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el sexo con la accesibilidad? Bueno, son muchas preguntas que me parece que de alguna manera no tiene que ser el último orejón del tarro, porque de alguna manera nos está hablando del estatus de humanidad, ¿sí? Nos está hablando de derechos, pero también nos está hablando de un estatus de humanidad de cualquier persona
como ser sexual que tiene, como todas las personas, una biografía sexual. Bueno, en minutos se hace la votación, estoy siguiendo aquí las imágenes que llegan desde Buenos Aires, así que estamos súper atentos a lo que ocurra, porque ya de un momento para otro se hace la votación por la ley de discapacidad. Bueno, Lucía y Giana, muchas gracias por venir. Quiero contarles que Giana además es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿son colegas? Yo soy trabajadora social. Ah, vos sos trabajadora social, Somos. tenés razón. Bueno, Nos sí. conocimos en la facultad en el marco de un seminario optativo, porque también pasan esas cosas. Las Claro. carreras todavía no tienen formación obligatoria en el campo de la discapacidad, y ahí nos conocimos y nos... Grandes encontramos. amigas ahora, grandes Sí, amigas. sí. Bueno, Bendito. gracias y la verdad que está buenísimo poder charlar con ustedes porque, bueno, División Palermo lo permite, ahora con la cuestión de emergencia de discapacidad el tema está en agenda, pero a veces los medios también somos responsables de que estas cuestiones muchas veces no las entramos o no le damos lugar. Así que gracias por venir también y ayudarnos a poner esto en agenda. Gracias Gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a ustedes, Giana y Lucía. ¿Vamos a Fantástico. dónde? Nos llama nuestro móvil, está Guillermo en las calles de Córdoba, ¿eh? Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Claro, ¿te parece? Yo te digo, bueno, vamos y vos ¿Qué tal, Guillermo? Lo deschavamos, me parece, ¿vos sabés? Bueno, vos estaba- Yo te digo así, yo cosas te digo non asá, santas. vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cosas non santas. Guille, por favor. Ahí, Guillermo. Guillermo, ¿a la 1, a las 2 o a las 3? Ustedes me dicen, ¿está o no está? Si ¿Está no Guille? Si no está, seguimos. Y... ¿El lobo está o el lobo no Bueno, está?